Una congregación, una parroquia, una historia. Un lugar en la ciudad para redescubrir. Por favor, acompáñenos en este imaginario viaje. Con Alejandra Simón, miembro del Consejo Pastoral de la Parroquia San José. Alejandra, ¿la congregación del Verbo Divino es holandesa o alemana? Una pregunta un poquito difícil, ¿no? Pero voy a tratar de respondértela brevemente. En la época que Arnoldo Jansen pensó en fundar la congregación, había una serie de problemas políticos en Alemania que le impidieron de alguna forma poder comenzar con la creación de un seminario allí. Por eso, consultando con algunos amigos y algunos obispos también que estaban a favor de la creación de un seminario para preparar misioneros, sobre todo sacerdotes que fueran fuera de Alemania. En ese momento Alemania era el único país que no contaba con un seminario de esas características. Le dieron la posibilidad de trasladarse a Holanda. Y allí es donde se fundó la primera casa en Steyl de la Congregación del Verbo Divino. Llegaron aquí al país, fundamentalmente a esta zona, los misioneros, a pedido de los colonos de habla alemana, ¿no? Claro, en el año 1856, cuando se funda la ciudad de Esperanza, no se tuvo en cuenta en ese momento la atención pastoral de la feligresía. Pensemos que la mayoría eran colonos europeos con una fuerte piedad y fe. Así que en un principio fueron atendidos por sacerdotes de los jesuitas específicamente, y unos sacerdotes también italianos, pero necesitaban a alguien que hablara la lengua de ellos. Por eso se empiezan a hacer trámites a Roma pidiendo que se mandaran sacerdotes de lengua alemana, capaces de poder atender a la feligresía que estaba aquí en la ciudad. Claro, porque por entonces Esperanza tenía, digamos, 3 o 4 puntos definidos, es decir, al sur los inmigrantes o habitantes de descendencia sirio-libanesa o turca, como le decíamos mal dicho, al norte los criollos, al oeste los alemanes. Entonces se asentó aquí, realmente donde estaba el grueso. Fue un lugar estratégico. Los sirio-libaneses en realidad vinieron en la segunda oleada inmigratoria a pero nuestra marcaron ciudad. Un lugar determinado. Pero marcaron un lugar que era el sector suroeste. Llegó uno y después llegaron todos ahí. Claro, pero los alemanes, precisamente los católicos alemanes, estaban asentados en la zona oeste de la ciudad. Por eso estos dos sacerdotes que envía Arnoldo Jansen en el año 1889, lo primero que tenían que hacer era estudiar un poco el tema acá de los colonos que estaban establecidos, qué necesidades tenían, si era necesaria la formación de, la construcción tal vez de una casa parroquial o, bueno, en este caso, después de lo que fue el Colegio San José. Y a medida que pasaron estos años fue muy rápido todo lo que sucedió, porque había mucho celo apostólico en ese momento por ayudar a los fieles, así que ellos llegan a las Tunas, uno de ellos se queda un tiempo en San Jerónimo Norte. Tenían que aprender también el castellano, ¿no? Ellos hablaban alemán. ¿Tiene algo que ver San Bendelino en todo esto? Sí, San Bendelino era una colonia también, donde había muchos alemanes. En San Jerónimo Norte, precisamente, había muchos alemanes,
y aquí en la ciudad de Esperanza o en la colonia Esperanza teníamos franceses, teníamos alemanes, después más tarde llegan italianos, así que ellos desde allí fueron viendo cuáles eran las necesidades de la colonia hasta luego establecerse aquí y empezar con la construcción de lo que hoy tenemos, que es el colegio y la Bien. capilla. La congregación adquirió un campo bastante espacioso aquí en la zona oeste, cerca de la planta urbana. ¿Qué levantaron allí? Claro, eso bueno, fue después de hacer estos estudios. En el año 90 compran un terreno aquí en la zona, que fue con la ayuda de varios bienhechores también de la colonia, que fueron impulsando la idea de estos dos sacerdotes de formar una casa para poder dar la enseñanza a los hijos de los colonos alemanes y por otro lado atender a los fieles cristianos. Eran más o menos 17.000 metros cuadrados lo que ellos adquirieron en ese momento. No tiene las dimensiones de lo que tiene hoy el predio del colegio. Imaginemos que era mucho más grande que lo que tenemos hoy. ¿En qué año fue inaugurado el Colegio San José? Bueno, el colegio fue inaugurado el 1 de marzo de 1891. ¿Sí? Contaba con 60 alumnos en ese momento, 10 ya eran internos. ¿Eran todos varones? Eran todos varones. Y los internos eran generalmente los hijos de los colonos que vivían a distancias un poco más lejanas. Claro, porque después se incrementó esa matrícula, fue enormemente incrementada. Claro, ya después con el paso de algunos años ya había 400 alumnos en lo que era solamente la parte de escuela primaria, ¿sí? Más allá de los seminaristas que teníamos. Yo recuerdo que en algún momento funcionó aquí en el colegio, funcionó con dos sectores. Uno eran los seminaristas, otros los alumnos externos. Claro. ¿Cuál era la vida de los seminaristas entonces? Y bueno, generalmente los seminaristas venían de distintas zonas, fundamentalmente ¿no? de Entre Ríos. Claro, pensemos en Entre Ríos, pensemos también en la zona de Buenos Aires, que también hubo algunas colonias alemanas donde también la Sociedad del Verbo Divino más adelante después se instaló. Tenemos además gente de aquí, locales también, algunos sacerdotes y misioneros que fueron hijos de nuestra colonia. Y bueno, la vida se desarrollaba como si fuera la casa y una familia, ¿no? Ellos a veces no salían en todo el año para encontrarse con su familia, así que aquí desarrollaban toda la vida en su crecimiento como jóvenes y también la parte formativa, ¿no? Yo me imagino que en la vida religiosa del país habrá habido más de un sacerdote surgido aquí en el Seminario de Esperanza, ¿no? Digamos que ha tenido preponderancia. Seguramente hay muchas personas que, bueno, en este momento recuerdo al padre Sergio Bertram, que lo tenemos en Cuba, ¿no? Él fue alumno y seminarista también de esta casa. El padre Teodoro, que es uno de nuestros sacerdotes que hoy nos acompaña en la comunidad, él también vino desde Buenos Aires cuando era muy joven, casi adolescente, a estudiar aquí al colegio y después a formarse y a ordenarse como sacerdote. Bien, Alejandra, hacemos la primera pausa. Bueno, cómo no.